Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En el video de hoy, intentaré abordar el debate histórico sobre si el almirante Thomas Seymour abusó sexualmente o no de la joven princesa Isabel Tudor. Isabel I era conocida como la Reina Virgen. En una época en la que el escándalo sexual podía arruinar a una mujer, Isabel sabía mejor que nadie que no podía permitirse el lujo de enfrentarse a acusaciones de nada indebido. Después de todo, su madre, Ana Bolena, había pagado el precio más alto por su supuesta infidelidad durante su matrimonio con el rey Enrique VIII. Sin embargo, bajo el techo de su exmadrastra, Catalina Parr, la adolescente princesa Isabel estuvo a punto de verse envuelta en un escándalo que podría haberle costado todo. El escándalo Seymour, como se ha denominado el episodio, vio al esposo de Catalina, Thomas Seymour, hacer avances sobre Isabel, como parte de un complot más amplio para apoderarse del trono, una mezcla potencialmente mortal de intriga sexual, poder y conspiración que le costó la vida al almirante, y casi le cuesta eso mismo a la princesa. Pero, ¿fue la princesa Isabel adolescente abusada sexualmente por su padrastro? La evidencia muestra que Thomas le pidió a la joven de 13 años que se casara con él, meses antes de su eventual matrimonio con Catalina Parr. Isabel I puede haber sido uno de los monarcas reinantes más largos de Inglaterra, pero, desde su primer aliento hasta el día de su muerte, ella estuvo rodeada de enemigos que amenazaron su corona y su vida. Existe una acusación de que Thomas Seymour abusó sexualmente de la adolescente princesa Isabel después de la muerte de Enrique VIII en enero de 1547. Seymour era hermano de una de sus madrastras, Jane Seymour, y esposo de otra, Catalina Parr. Entonces, ¿cuál es la evidencia y qué sucedió? Casi todo lo que sabemos sobre este caso proviene de los sirvientes de Isabel. Su institutriz, Kat Ashley, y Thomas Parry, su contador, quienes testificaron en respuesta a una investigación del Consejo Privado en 1549 sobre si Seymour intentó casarse con Isabel sin el consentimiento del Consejo. ¿Cuál era la relación de Thomas Seymour con Isabel? Aquí están los hechos como mejor los conocemos. Como tío de Eduardo VI, Thomas Seymour era, en ese momento, el soltero más codiciado de Inglaterra, además del joven rey, que aún no estaba en edad de casarse. Aprovechando su ascenso en estatus, Thomas se dispuso a buscar una novia, tal vez incluso una de estado regio. Unas cartas citadas por Gregorio Leti, un historiador italiano del siglo XVII de dudosa confiabilidad, sugieren que Thomas inicialmente le propuso matrimonio a Isabel, de 13 años, quien era 25 años menor que él. La diferencia de edad de la pareja y la relativa juventud de Isabel pueden parecer terribles para los observadores modernos, pero durante el periodo Tudor, 13 o 14 años se consideraba una edad para contraer matrimonio para las mujeres aristocráticas, muchas de las cuales se casaban con hombres mucho mayores. Recordemos que Margaret Beaufort, la bisabuela de Isabel, dio a luz al primer rey Tudor, Enrique VII, cuando ella tenía solo 13 años. En su supuesta respuesta a Thomas, Isabel escribió que su carta le había sorprendido mucho, porque, además, ni su edad ni su inclinación le permiten pensar en el matrimonio, y además porque ella todavía estaba de luto por su difunto padre. Los estudiosos están divididos sobre la veracidad de las cartas que cita el italiano Leti. Norton y Tracy Borman, curadora en jefe de los palacios de la realeza y autora de libros como Elizabeth's Women y Crown y Scepter, creen que hay algo de verdad en ellas, mientras que Rebecca Larson, fundadora del podcast sobre la dinastía Tudor, y Sylvia Barbara Soberton, autora de múltiples libros sobre mujeres Tudor, cuestionan su autenticidad. El lenguaje no parece del todo correcto, dice Larson. El mayor factor decisivo para mí es el hecho de que no hay forma de que Thomas e Isabel se hayan escrito cartas sobre casarse sin el permiso del Consejo. Independientemente de si Thomas le propuso matrimonio a Isabel, él pronto se encontró reunido con Catalina Parr, su antiguo amor. La pareja se casó a los pocos meses de la muerte de Enrique VIII, lo que desató un escándalo que dañó especialmente la reputación de Catalina, y los observadores postularon que la mujer de 34 años se abalanzó sobre el altar únicamente por deseo sexual. Con toda probabilidad, Catalina, que había soportado 3 matrimonios arreglados, quería finalmente casarse por amor. Mientras tanto, Thomas parecía amar a la reina viuda,
pero puede ser que esos sentimientos estuvieran juntos con el interés propio, en el sentido de que él probablemente no se habría casado con ella en esta etapa si no fuera entonces la reina viuda. No obstante, ambos tenían sus propios conocimientos sobre la corte y Catalina ayudó a estabilizar a Thomas. Cuando él trató de salir un poco del fondo, ella fue la que lo hizo retroceder. Y él siempre estaba dispuesto a luchar por ella, especialmente durante los enfrentamientos por la precedencia y el poder con su hermano, el Lord Protector, y su ambiciosa cuñada, Anne. Como pupila de Catalina, Isabel vivía con los recién casados en su finca, en Chelsea. Poco después de que se mudara allí en junio de 1547, Thomas comenzó a visitar el dormitorio de Isabel temprano en la mañana. Según el testimonio proporcionado más tarde por la institutriz de la princesa, Kate Ashley, Thomas apareció por primera vez mientras Isabel, vestida solo con un camisón suelto, todavía estaba en la cama. Después de darle los buenos días, el almirante hizo como si fuera a atacarla, lo que provocó que Isabel retrocediera, pero no lo empujó a la fuerza. Al día siguiente, Isabel se cuidó de levantarse más temprano que de costumbre, por lo que estaba fuera de la cama cuando llegó su padrastro, con las piernas descubiertas, en pantuflas y un camisón corto. Como contó Kat, él luego la golpeó en la espalda o en las nalgas con familiaridad. Las visitas de Thomas continuaron durante los meses siguientes, sorprendiendo a los miembros de la casa, particularmente cuando el comportamiento supuestamente juguetón se intensificó. Según Tracy Borman, Isabel era como una fruta prohibida para él. Se sentía muy atraído por el poder. Saber que ella es la hija de Enrique VIII y que está bajo su techo es bastante irresistible para Thomas. Para él, era como un juego. La respuesta de Isabel a la atención de Thomas es objeto de mucha controversia. A los ojos modernos, un padrastro que hace insinuaciones sexuales hacia su hijastra adolescente es un claro ejemplo de acoso sexual, tal vez incluso de acicalamiento depredador. Pero los Tudor vivían en un mundo totalmente desconocido, uno que no puede juzgarse según los estándares actuales porque su forma de vida era muy diferente a la que experimentamos ahora. La esperanza de vida era mucho más corta y, como señala la historiadora Linda Porter en su biografía de Catalina Parr, el concepto de adolescencia no existía en la Inglaterra de esa época. Fue un episodio impactante, pero tal vez no por las razones por las que lo veríamos hoy. Los contemporáneos lo habrían visto, en el peor de los casos, como un cortesano muy ambicioso que se aprovecha de una joven relativamente vulnerable. Ingenioso, a la moda y, según los estándares de la época, muy atractivo, Thomas tenía una presencia cautivadora que lo hizo popular entre las mujeres. Convenció a Catalina para que se casara con él, mucho antes de que terminara su periodo de luto y, a menudo, coqueteaba con Kate Ashley, tal vez para allanar el camino para su romance con la princesa. La institutriz dijo más tarde que Isabel tenía cierto afecto hacia Thomas y se sonrojaba cada vez que se mencionaba su nombre. Cuando Thomas comenzó a visitar a Isabel, ella era una adolescente protegida que rara vez había estado expuesta a hombres y mucho menos a figuras gallardas como su nuevo padrastro. Había un elemento de atracción por parte de Isabel. Ella amaba el peligro tanto como Thomas. Fue emocionante y ella nunca había experimentado algo así antes. Pero creo que probablemente se salió de control desde su perspectiva. En general, es probable que Isabel tuviera sentimientos encontrados hacia Thomas. Es una mezcla de atracción sexual y el estar asustada, desconcertada por lo que estaba pasando. Thomas le dijo a su esposa y a Kate Ashley, quien finalmente comenzó a oponerse a sus intrusiones, que simplemente estaba bromeando con su hijastra y que no tenía intención de hacerle daño. Lejos de desanimar a su esposo, Catalina en realidad participó en algunas de sus bromas, uniéndose a él en varias visitas matutinas y, según los informes, Catalina sostuvo a Isabel, no está claro exactamente cómo, mientras Thomas cortaba su vestido negro en 100 pedazos. Una posible explicación del comportamiento de Catalina es que se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Thomas, pero temía perder su amor al hablar. Al igual que otras mujeres en ese momento, la reina viuda había jurado obedecer a su esposo, quien disfrutaba de un control total sobre los asuntos de su esposa y su hogar. Hay indicios de que el matrimonio con Thomas no es lo que esperaba Catalina y que, en realidad, ella estaba bajo su control.
Catalina rápidamente llega a comprender que no se trata de una sociedad o un matrimonio entre iguales. Catalina y Seymour se mudaron a su casa de Londres durante varios meses, pero Isabel no los acompañó. Cuando en la primavera de 1548, ella llegó para unirse a los esposos, Thomas reanudó sus visitas matutinas. Catesby dice que nuevamente lo reprendió por entrar desnudo en la cámara de una doncella. Pero el 11 de junio de 1548, Catalina encontró a Thomas e Isabel solos, él sosteniéndola en sus brazos, según el contador de Isabel, Thomas Parry. Incapaz de ignorar la situación por más tiempo, Catalina, furiosa y muy embarazada, envió a su hijastra a la casa de su hermana, quien estaba casada con Sir Anthony Denny, tanto para proteger la reputación de la princesa como para poner fin a la relación escandalosa. Catalina y Seymour, por su parte, se fueron al castillo de Sudeley. A lo largo de ese verano, Isabel estuvo enferma con migrañas, ictericia, problemas digestivos y menstruación irregular. Aproximadamente 60 años después, comenzó a circular una leyenda urbana de que Isabel había estado embarazada durante este tiempo, pero la evidencia es ridículamente escasa y fácilmente refutable. Parece más probable que ella estuviera estresada y traumatizada por la separación de su madrastra y el acoso sexual de su padrastro. Aunque Catalina e Isabel nunca más se volvieron a ver en persona, lograron reparar su relación a través de cartas sinceras. Catalina y Thomas también se reconciliaron, unidos en previsión del inminente nacimiento del hijo de la pareja. Entonces, fue un golpe devastador cuando la mujer de 36 años murió de fiebre puerperal, pocos días después de dar a luz a una hija, en septiembre de 1548. En su estado febril, Catalina le dijo a una amiga: «No me tratan bien, porque los que me rodean no se preocupan por mí, sino que se ríen de mi dolor, y más bien les quiero a ellos, pero ellos no me quieren a mí». Cuando Thomas se opuso a esta acusación, su esposa lo rechazó. Sin embargo, la pareja hizo las paces antes de la muerte de Catalina. Inicialmente, Thomas, con el corazón roto, parecía dispuesto a abandonar los planes que él y Catalina tenían para tomar la delantera en su lucha por el poder con su hermano, el Lord Protector. Pero Thomas pronto se recuperó de su dolor y luchó aún más por las cosas que creía que eran legítimamente suyas, ya que ya no tenía a su esposa para controlar sus instintos más salvajes. Los objetivos de Thomas eran múltiples. Más allá de rebelarse activamente contra el protectorado de su hermano, él esperaba ver al rey, que para entonces tenía 11 años, convertirse en gobernante. Dado que Eduardo VI ya no estaba en deuda con el Lord Protector y sus asesores, es de suponer que Thomas recibiría una posición prominente en el gobierno. Thomas también intuyó que casarse con Isabel, la hermana favorita del rey, podría ganarle más buena voluntad, por lo que reanudó su cortejo, y en una ocasión le preguntó a Thomas Parry si las grandes nalgas de la princesa habían crecido más o no. Con la muerte de su madrastra, Isabel perdió una importante figura materna. Catesby, su institutriz impulsiva, se convirtió en la influencia dominante de la princesa, enamorada ella misma de Thomas, y tal vez con la esperanza de vivir indirectamente a través de su joven señora, Cat convenció a Isabel de que él la había amado a ella, no a Catalina, todo el tiempo. Gradualmente, sin nadie más que la aconsejara, Isabel comenzó a sucumbir a la seductora fantasía que estaba tramando su institutriz. Los rumores comenzaron a circular en ese momento de que Seymour planeaba casarse con Isabel. Parry le preguntó si se casaría con Seymour si él se lo pedía, pero ella respondió con estas palabras: «Cuando eso suceda, haré lo que Dios me diga», una respuesta característicamente ambigua. En 1548, Isabel tenía una oportunidad casi nula de convertirse en reina. Su hermano, el rey, era joven, saludable y probablemente tendría hijos propios. Incluso si Eduardo VI no podría producir herederos, su hermana María se mantenía por delante de Isabel en la línea de sucesión. Isabel sabía que su futuro era ser solterona, casarse con un príncipe extranjero por razones diplomáticas, o, más probablemente, casarse con un gran terrateniente en Inglaterra, debido a los problemas de legitimidad. Algunos autores sugieren que Isabel era receptiva a la idea de casarse con Thomas. Tracy Borman, sin embargo, especula que ella nunca contempló seriamente el matrimonio, ya que a los 8 años ya había declarado que nunca se casaría.
De cualquier manera, la princesa se anduvo con rodeos sobre el tema, teniendo cuidado de no acordar nada sin la aprobación del consejo privado. Aunque luego, la situación se salió de control. En la noche del 16 de enero de 1549, Thomas, cuya enemistad con su hermano se había intensificado en los últimos meses, se presentó en los aposentos del rey con un arma, ya sea una daga o una pistola. Las interpretaciones de sus intenciones varían, y algunos afirman que Thomas planeó asesinar al rey, y otros teorizando que esperaba secuestrar a Eduardo. En verdad, es más probable que Thomas esperara adquirir la persona del rey, casarse con Isabel y derribar a su hermano. Cualquiera que sea el objetivo de Thomas, la misión salió mal, y el almirante apuñaló o disparó al perro mascota del rey después de que éste comenzó a ladrar. Aunque Eduardo, que siempre había querido a su tío, pudo haber estado involucrado en el intento de secuestro clandestino, la pérdida de su amado perro dañó irremediablemente la relación de ambos. Al día siguiente, Thomas fue arrestado y llevado a la Torre de Londres. Como parte de la investigación sobre la supuesta traición del almirante, el Lord Protector y el Consejo Privado dirigieron su atención a su cortejo de Isabel. Las autoridades arrestaron a Kat Ashley y a Thomas Parry, los encarcelaron en la torre y los interrogaron sin descanso. De manera similar, el Consejo interrogó a Isabel, de 15 años, quien se mantuvo firme hábilmente, negándose a admitir nada, hasta que Parry finalmente cedió a mediados de febrero, según la historiadora Alison Weir. A partir de ahí, los detalles de la aventura salieron a la luz, con Kat y Thomas Parry revelando incidentes escandalosos, no revelados previamente, del tiempo de Isabel en Chelsea. He visto que algunos historiadores, que tratan a Thomas Seymour con más simpatía que la mayoría de los académicos, consideran que el testimonio de Kat Ashley es sospechoso porque estaba tratando de proteger la reputación de Isabel, y la mejor manera de hacer eso era pintar a Thomas como un agresor no deseado. Esos mismos historiadores argumentan que Kat, que estuvo alojada en una celda húmeda e incómoda en la torre, pudo haber inventado o exagerado su testimonio por temor a ser torturada. Isabel se mantuvo firme frente a sus interrogadores, mostrando el pensamiento rápido y el ingenio por los que más tarde sería conocida como reina. Ella admitió haber discutido la posibilidad de casarse con Thomas con su institutriz, pero sostuvo que se había negado a aceptar nada sin obtener el permiso del consejo. La defensa funcionó, e Isabel salió del escándalo con la cabeza intacta, aunque no con su reputación. Para restaurar su buen nombre, ella pasó el resto del reinado de Eduardo presentándose como una protestante piadosa y respetable, vistiendo ropa sencilla y siempre llevando un libro de oraciones a su lado. El escándalo de Thomas Seymour fue realmente desastroso para Isabel, porque sus contemporáneos lo vieron como culpa suya, y pudiéramos pensar incluso que no fue nada sorprendente, ya que la reputación de adúltera de su madre aún estaba fresca en la memoria colectiva. Nadie esperaba algo bueno de ella. Era hija de la mujer más escandalosa de la cristiandad. Los Tudor realmente creían en el concepto de una mala semilla, que si tus padres eran pecadores, tú también lo serías. El Lord Protector liberó a Kat Ashley y a Thomas Parry, después de recibir una humilde súplica de parte de Isabel, pero Thomas Seymour permaneció prisionero, siendo demasiado peligroso como para que su hermano lo perdonara. El almirante fue decapitado el 20 de marzo de 1549, a la edad de 40 o 41 años. La victoria del Lord Protector duró poco, porque él siguió a su hermano al patíbulo en enero de 1552, después de un golpe de otro noble codicioso. Tras la muerte de Eduardo VI en 1553, a los 15 años, posiblemente debido a la tuberculosis, María Tudor subió al trono como la primera mujer en gobernar Inglaterra por derecho propio. Al igual que su hermano, María murió sin tener hijos, allanando el camino para que la oportunidad cada vez más pequeña de Isabel de convertirse en reina se hiciera realidad. En última instancia, se ha dicho que Thomas se destruyó a sí mismo. Él se esforzó demasiado por tomar el poder de su hermano. Aún así, podemos sostener que Thomas en realidad no fue culpable de traición, y ciertamente no de conspirar para matar al rey. Su legado puede ser el de un siervo leal a sus soberanos. Tuvo una gran carrera en la corte de Enrique VIII, que a menudo se pasa por alto. Estaba en la marina, él estaba en el ejército. Era el maestro de artillería, se convirtió en diplomático y viajó mucho.
Aunque su impulso para que Eduardo VI terminara con su minoría y tomara el control total del reino, sin duda fue motivado por el interés propio, Thomas realmente creía que su joven sobrino era capaz de gobernar por sí mismo. Thomas Seymour era un individuo turbulento y problemático, pero también agradable y, a principios de 1549, el hombre que más cerca estaría de casarse con la futura reina Isabel. Conocida hoy como la Reina Virgen, Isabel nunca se casó, a pesar de considerar una variedad de pretendientes, muchos de ellos libertinos rebeldes, que curiosamente tenían mucho en común con Thomas durante su reinado de 45 años. Ella era muy consciente de que el matrimonio no es necesariamente positivo para las mujeres en el periodo Tudor. El hecho de que las mujeres perdieran poder y estatus al casarse, y el ejemplo dado por Thomas, quien murió, en parte, por intentar casarse con ella, permaneció en su mente por el resto de su vida. Resumiendo lo que sabemos, y lo que no sabemos, sobre Thomas Seymour e Isabel. Dado que la declaración de Kate Ashley y Thomas Parry se presentó en respuesta a la investigación del Consejo Privado de 1549, sobre si Seymour intentó casarse con Isabel sin el consentimiento del Consejo, a ellos les interesaba presentarse como que habían actuado impecablemente en todo momento. Eso podría significar que Ashley fingió haber estado sorprendida o haber intentado despedir a Thomas Seymour, cuando en realidad nunca lo hizo. No sabemos cómo se sintió Catalina Parr. ¿Estaba celosa? ¿Pensó que Isabel era solo una joven enamorada de su apuesto esposo? ¿Lo vio como meras bromas? ¿O se resistió a ver lo que estaba pasando frente a su cara? Parece posible que lo viera, al principio, como un poco de diversión, y luego, cuando Isabel maduró y cuando Catalina quedó embarazada, esta última se preocupó de que fuera algo más preocupante. Es posible que Catalina haya enviado a Isabel lejos para protegerla, ya que Catalina, que estaba muy embarazada, sabía que pronto estaría en confinamiento y no sería capaz de detener los avances de Seymour. Tampoco sabemos cómo se sintió Isabel. Kate Ashley dijo que la joven se sonrojaba cuando se hablaba de Seymour, pero esto podría no indicar afecto o fantasía, sino vergüenza. Desde una perspectiva moderna, una niña de 13 o 14 años es una niña y no puede dar su consentimiento. Pero una joven de 14 años de nacimiento aristocrático podía casarse en la Inglaterra Tudor, aunque no fuera normal cohabitar y, por tanto, consumar un matrimonio hasta los 16 años. Entonces, ¿Thomas Seymour abusó sexualmente de Isabel? No podemos concluir con absoluta certeza que lo hizo, pero si la visitó llevando poca ropa, cuando ella estaba en camisón, y sus sirvientes pensaron que su comportamiento era vergonzoso. Si no podemos decir con certeza que él abusó sexualmente de ella, al menos podemos decir que parece haber estado intentando hacerlo, él la acosó y la hizo sentir profundamente incómoda. Él también puede haber estado tratando de prepararla para el matrimonio en un momento futuro. Es muy probable que estos incidentes de su infancia hayan afectado a la reina adulta. Bien puede ser que la decisión posterior de Isabel de no casarse estuviera asociada con este episodio en un periodo crucial de su vida. Cuando ella escribió "que no me toque" en una de sus cartas, profetizó no solo sobre Thomas Seymour, sino sobre todos los hombres con los que se encontraría. Como resultado de las acciones de Seymour, Isabel sabía que cuando un hombre venía a cortejarla, él tendría un ojo puesto en ella y otro en el trono, y estaba decidida a no permitir que ninguno de ellos pusiera sus manos sobre ese trono o sobre ella. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre si la futura reina virgen fue, o no, abusada sexualmente por su padrastro. Espero que les haya gustado y como siempre, estaré leyendo todos sus comentarios y opiniones. Háganme saber qué les pareció este tema y también si creen que Isabel I pudo ser una víctima pasiva en este caso. No olviden suscribirse y también de activar la campana de notificaciones. Igualmente, si desean apadrinar el canal de los Tudor en Patreon, les comparto el enlace en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!